Maria Goretti fue asesinado el 6 de julio de 1902 por Alejandro Saranelli. Quiero presentar dos personajes. Uno es Maria Goretti y el otro Alejandro Saranelli. Dos personas, pero muy distintas. Por una parte, Alejandro Saranelli era un joven que estaba siendo pervertido por las novelas pornográficas. Estaba siendo cada vez más brutalizado y su imaginación estaba todo en torno al sexo. Y por otra parte, Maria Goretti era una niña que estaba creciendo en gracia, que estaba anhelando cada vez y con mayor fervor la Eucaristía. Y estas dos personas, por las circunstancias de la vida, estaban viviendo juntas. Pues por una parte, Maria Goretti había perdido a su padre, y su madre era pobre, y también la familia de Alejandro Saranelli estaba en circunstancias parecidas. Por las circunstancias, por las cosas como eran, pues Maria Goretti estaba en casa sola, y Alejandro Saranelli, por su maldad, había buscado cómo estar con ella y cómo llevar a cabo sus perversiones. Y estando las cosas así, se acercó a ella en la cocina con un cuchillo y le pidió acostarse con ella. Y ella respondió que no estaba dispuesto a vivir y hacer esas cosas, que no era propio de los cristianos. Y ella respondió que no, y no, y no, 3 veces dijo que no, y Alejandro, viendo frustrado su esperanza pervertida, pues la apuñaló 14 veces. Y no murió en el momento, sino que Alejandro se fue huyendo, y por otra parte, ella pues se desangraba hasta que la llevaban al hospital, cuando llegaban los demás. Y estando en el hospital, el sacerdote le administró los sacramentos, pero también le hizo una pregunta. Mira, María, ¿perdonas a Alejandro Saranelli? Y ella respondió, le perdoné en el momento. Le perdono ahora y espero estar con él por toda la eternidad. Notad las dos cosas. Por una parte, ella había dicho que no al pecado, una no con fuerza, pero también había dicho sí al amor. Las dos cosas, no y sí. Esta fuerza, pues ¿de dónde venía? ¿De dónde venía esta fuerza? Pues esta fuerza venía precisamente de la Eucaristía. Ella era una niña que poco antes había recibido la primera comunión. La primera comunión no era una cosa que ella iba a recibir, porque como la familia era pobre, no tenía medios. En un momento dado ella pregunta a su madre, ¿puedo recibir la primera comunión? Y dijo que no, porque mira, no tenemos el dinero, no tienes vestido, no tienes ni cómo peinarte bien. O sea, no podemos hacer la comunión y además no sabes las cosas de la catequesis. Pero ella respondió a su madre, mira, es verdad que no puedo hacerlo, pero por otra parte no puedo vivir sin Jesús. Y era esa actitud de Maria Goretti que conquistó a su madre. Y desde entonces buscó las maneras, buscó a alguien que le enseñara a buscar ropa, buscó todo para hacerlo posible. Y recibió la primera comunión el 29 de mayo de 1902, 2 meses antes de su asesinato. Y durante este tiempo iba a misa todos los domingos. Y eso que a veces tenían que andar 2 horas para ir a la misa. En las conversaciones con los demás hablaba de su anhelo de que llegara el domingo para poder recibir a Jesús y Eucaristía. Ella recibió esa pureza y ese deseo de hacer el bien precisamente del Cordero Inmaculado. Pero mira, esa pureza que ella recibió de Jesús era tan grande que la comunicó a los demás. Primero, como habíamos visto, lo comunicó a su madre Asunta, pero también lo comunicó a Alejandro Saranelli. Porque Alejandro Saranelli, después de este incidente, era puesta en la cárcel, como es justo. Pero dentro de la cárcel era un animal. Le tenían que poner la comida por debajo de la puerta porque no se podía acercarse a él, tan brutal era. Pero esa brutalidad terminó todo por un sueño que tenía. Porque dentro de uno de sus sueños recibió de manos de Maria Goretti, toda vestida de blanco y toda pura,
recibió 14 lirios. Y esos 14 lirios que se le presentó a María Goretti a Alejandro, él vio en ese signo un signo de la pureza, de que ella estaba devolviéndole la pureza. Esa pureza que ella había recibido de Jesús, él lo estaba recibiendo de ella. Y desde ese momento se convirtió. Se dedicó a la penitencia y a desear y recibir la Eucaristía. Y esa Eucaristía le transformó de tal modo que él mismo estaba presente junto con Asunta en la canonización de María Goretti. Estas dos personas que se han santificado y que han cambiado su vida es todo gracias a la Eucaristía. Jesús es el que preserva la pureza y también la devuelve. Todo es gracias a Jesús, el Cordero Inmaculado, que quita el pecado del mundo y da la libertad, la misericordia y la pureza.